días. En la continuidad de esta segunda jornada del 25º Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Romano, vamos a comenzar con las ponencias de la Comisión número 2 de Derecho Público. Como moderador estará el doctor Marco Daniel Paz, a quien dejo en uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, continuamos. La comisión trata sobre la defensa en juicio en el procedimiento formulario. Van a exponer primero la profesora Susana Isabel Estrada y después el profesor Flavio Marcelo Osimani. La profesora Estrada es profesora de la Universidad Nacional de Tucumán, tanto en la Facultad de Derecho como en la Facultad de Medicina, y también en la Universidad Católica de Santiago del Estero. La ponencia está hecha en colaboración con el profesor Carlos Eduardo Saltor y trata sobre la tradición romanista en los principios que rigen el sistema acusatorio adversal. Profesora. Bueno, buenos días ante todo. Muchas gracias por la participación que me dan en esta 25 encuentro y felicitaciones al doctor Dino Bardini y todo su equipo por la brillante organización. Bueno, este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que trabajamos en Tucumán, justamente con el codirector, que es el profesor con quien hemos escrito en colaboración el trabajo, que se llama Relaciones de Poder en la Roma Antigua, siglo I, antes y después de Cristo, representaciones y resignificaciones. La distinción entre el proceso criminal y el proceso civil estaba vigente entre los romanos desde la época arcaica y se realizaba en forma y ante magistrados diferentes. Es la distinción de iudicia pública y iudicia privata, que aunque comprenden los primeros los juicios criminales, no se corresponde con la concepción moderna. El proceso público era iniciado por el magistrado o por cualquier ciudadano, aunque no fuera el particular damnificado, que actuaba en representación de la comunidad, y el veredicto era dictado por un órgano estatal con jurisdicción. Bajo ese sistema se juzgaban los crímenes. En cambio, el proceso civil se iniciaba a instancia de un particular damnificado y la decisión estaba a cargo de un juez privado designados por los litigantes, cuya sentencia debían acatar en razón de haber elegido ellos el juzgador. Y mediante esta forma procedimental eran perseguidos los delicta maleficia. Se hallaba bastante avanzada la época de la República cuando se precisó la distinción entre delitos públicos y delitos privados, que fue esbozada ya en las 12 tablas. Se fueron creando magistraturas especiales para el juzgamiento de delitos públicos específicos, como los doviri perdoliones para el delito de perdolio, los questores parriquidi para los delitos de homicidio de un hombre libre, que luego se extendió al de un pariente. Se creó por la ley Aquilia Repetundarum tribunales permanentes, los cuestiones perpetuas, para castigar el delito de concusión, que luego fue extendido a otros delitos castigados con pena de muerte. El poder coercitivo de estos magistrados había encontrado una limitación en la facultad reconocida a las asambleas populares, ante las cuales podían recurrir el ciudadano en el ámbito penal, a través de la provocatio ad populo. El poder represivo del magistrado se cercenó ostensiblemente en el Principado, reduciendo sus funciones a las meramente preparatorias del juicio popular, más parecido a las del Ministerio Fiscal que a las de los magistrados juzgadores. En la época posclásica su poder desapareció y fue absorbido por el emperador. No obstante, no existieron las bases del derecho penal moderno fundado en el principio de legalidad. Aunque dice Fernández de Buján que podría mantenerse la existencia del principio de legalidad en el Bajo Imperio en relación a los delitos y a las penas. Dentro del proceso civil quedaron las controversias entre los derechos privados de los particulares y los delitos privados, con un campo más abarcativo y un desarrollo que superó ampliamente al proceso público penal. En los procesos civiles se distinguió entre los iudicia ordinaria y los extraordinaria, donde entraba el sistema de legis actiones y el procedimiento formulario, que es el tema de esta comisión. Cuando se intensificó el tráfico comercial, la rigidez de las normas procedimentales fue generando cada vez más dificultades en las transacciones, ya que el litigante que no pronunciaba textualmente las palabras sacramentales perdía el pleito. Eso lo destaca Gallo en 430. Es así que el sistema de la legis actiones fue perdiendo aplicación y el pretor creó un modelo más flexible en que las partes pudieran exponer sus reclamaciones sin solemnidades. El magistrado se inhibía de decidir el litigio y dejaba la facultad de recibir las pruebas y sentenciar a un tribunal colegiado.
Las ventajas eran tales que pronto se adaptó a la jurisdicción civil y se reconoció que tendrían el valor de legítimo todos los litigios que en la ritualidad oral de la condictio era sustituida por la fórmula escrita. Con la lex ebutia se extendió toda clase de litigio. La primera ley Iulia Iudiciorum Privatorum derogó el sistema de legis actiones, aunque se siguieron aplicando ante el Tribunal de Centum Viro en materia de damnum infectum y de procesos de jurisdicción voluntaria. Desde las legis actiones existía la costumbre de separar el procedimiento en dos fases, reservándose el magistrado la facultad de seleccionar el derecho y delegando la aplicación en otro ciudadano. Llegada la República, el sistema formulario siguió dividiendo el procedimiento en dos etapas. En la fase iudicium, ante un juez privado, debía ajustarse en el cumplimiento del derecho adjetivo y del derecho sustantivo para una sentencia justa. Se abocaba al juzgamiento del caso atendiendo solo a su libre convicción. En esta etapa los trámites de exposición y defensa de las posiciones de los litigantes o de sus auxiliares, la producción de la prueba y el dictado de la sentencia se caracterizaba por la oralidad, concentración, contradicción, inmediación, publicidad y el principio dispositivo. Por regla general, la actividad del juez estaba limitada a sentenciar de acuerdo a las pruebas que la parte presentaba sin que pudiera indagar en nuevos medios. Como contrapartida, tenía libertad para apreciar el valor de las pruebas sin restricciones, ni por la ley ni por la fórmula. Entraba en contacto con las partes de modo directo al recibir sus declaraciones verbalmente y poder apreciar el sentir de ellas, pero eso era solo en las acciones in facto. En las ius concreta, en cambio, se tenía en cuenta si había una convención y en las de buena fe también las excepciones o las réplicas. Las partes comparecían ante el juez y exponían los hechos que motivaban la controversia personalmente o a través de sus representantes desde la época en que se permitió la representación, por largas exposiciones consistentes en oraciones, altercaciones o peroraciones. El juez intervenía en el interrogatorio a las partes o a sus representantes y a los testigos. Eso consta en Digesto 22.5. Recibiendo personal o públicamente sus testimonios en forma oral, no quedando constancia escrita de sus dichos. Una diferencia importante con el sistema que estamos comparando en el trabajo. La prueba testimonial era la más rendida, siendo de la de mayor relevancia. El juez tenía amplias facultades para rechazar un testimonio si lo sospechara de falsedad o contradicción, y se valoraba más la calidad del testimonio que la cantidad. El medio probatorio más importante hasta que comenzó a aplicarse el procedimiento formulario era el de testigo. Simbolizaban al populus romano y por tanto equivalía a si hubieran depuesto ante el comicio. La prueba escrita tuvo poca aplicación debido a gran parte a que los negocios se celebraban verbalmente y era más confiable un testimonio brindado públicamente durante el juicio. A medida que avanzó el desarrollo del proceso, fue perdiendo fiabilidad la prueba testimonial y adquiriendo relevancia los documentos por su perdurabilidad. Eso se encuentra en Digesto 22.4, también en Código 421. Constituye otro medio probatorio las declaraciones de las partes. Podían también pactarse que se resuelva el caso a través del juramento. La negativa a prestar juramento podía constituir un elemento que incidía en la convicción del juez. Podía recurrirse también a las presunciones, pero solo a las de hecho. Otros medios probatorios fueron la inspección judicial, que llevaba a cabo personalmente el juez recorriendo los lugares, examinando los objetos, concurriendo al domicilio a tomar un testimonio. Los dictámenes de perito era otra de las pruebas que cuando se requerían conocimientos específicos como los agrimensores, las comadronas, los calígrafos. Hay un pasaje de Aulo Gelio en Noches Áticas a propósito de un proceso en que había sido nombrado iude el filósofo Favorino, y refiere justamente a la amplia libertad de convicción que tenía el juez, mostrando las dos posturas que podía asumir: reservar sus opiniones solo para el momento de dicto de la sentencia o ir manifestando a través de expresiones o por palabras lo que le causaba el sentir de los declarantes. Bueno, entrando a Argentina, el sistema procesal penal con el que estamos comparando, la primera condición que un sistema que busca hacer justicia es la imparcialidad del juzgador. Y el sistema acusatorio adversarial es el de mayor garantía de imparcialidad. De todo lo demás deben encargarse los adversarios, ya que son las partes en forma exclusiva y excluyente quienes tienen el manejo de los hechos. Es a la acusación a quien le corresponde ofrecer, aportar y producir las pruebas de cargo en contra del imputado y ejercer el control de las probanzas de la contraparte. Es a la defensa a quien le corresponde definir la estrategia defensiva, la producción de las pruebas que favorezcan a su defendido y fundamentalmente el pleno control de las pruebas de la acusación.
Su característica fundamental es la división de las funciones ejercidas durante el proceso, que tienen como pilar fundamental que el juez o tribunal decide sobre la situación del imputado, pero condicionada a la acción del acusador, siguiendo el principio romano, nemo iude sine actore, ne proceda iude ec officio. De ahí viene el nombre al sistema. El proceso acusatorio se convirtió durante el apogeo de la República, se consolidó, durante el apogeo de la República, y el aporte de Cicerón fue decisivo a través de su manual de oratoria de Mentione, donde divide el discurso en demostrativo, deliberativo y el judicial. Y en el judicial se refiere a la acusación y a la defensa y a la petición o a su denegación o desestimación. Recordamos aquí el caso donde actuó como abogado litigante en defensa de Sexto Rocio Amerino, que había sido acusado por un liberto que era hombre de confianza de Sila. El principio de la división de facultades durante el proceso es la esencia del sistema acusatorio y podría asemejarse a las dos fases del procedimiento formulario romano. También se enuncian otros principios, el de oralidad, el de oportunidad, el de autonomía procesal de la víctima y el de conciliación, entre otros. Bueno, en cuanto a la oralidad, está contemplado en el artículo 2, que también caracterizaba la etapa iudicium del procedimiento formulario. Este principio asegura mayor eficacia y celeridad, y el nuevo código, vigente por ley 27063 del 2014, no se lo reserva solo a la etapa del juicio oral y público, sino que también está referido a todas las incidencias que se produzcan durante la etapa de investigación penal preparatoria y la etapa intermedia. Deben ser resueltas en audiencias orales dirigidas por un juez de garantía cuyas decisiones se dictan oralmente y en la misma audiencia. Esta es una diferencia con el sistema formulario, donde solo la producción de las pruebas y los debates y la sentencia era caracterizada por la oralidad. Esto implica un cambio de paradigma. Se pasa de un sistema de expedientes a un sistema de audiencias orales, acusatorio y adversarial, y también es oral la etapa de impugnación de sentencia, otra diferencia con el procedimiento formulario. A nuestro criterio, en la oralidad quedan plasmados los otros principios como el de publicidad, el de concentración, contradicción, la inmediación y celeridad. Bueno, también desarrollamos en el trabajo, ¿cómo voy? Desarrollamos el principio de oportunidad, que se encuentra contemplado en el artículo 22 y 30. El Ministerio Público, en su carácter fiscal de la acción pública, puede desistir de ella por insignificancia, por conciliación o reparación. Esas son las diferencias con el procedimiento romano. La conciliación también tiene relación con el principio de oportunidad y como método alternativo de resolución de conflicto, que se encuentra en el artículo 34 del Código. Es posible en causas por delitos de contenido patrimonial y cometidos sin violencia grave. Esto le devuelve al protagonismo a los litigantes, descomprime el sistema y evita la realización de un juicio en casos en que las partes puedan llegar a un acuerdo. Algo semejante, por acuerdo entre litigantes o por imposición del magistrado, surgía en la litis contestatio, que era otro momento del proceso distinto, que fijaba la misión que debía cumplir el juez vinculando a las partes a la sentencia. El primero y más importante, el efecto extintivo o consuntivo, se distinguía las acciones personales y las obligaciones in ius concepta, en las que el efecto se producía ipso iure, convirtiendo la acción civil en una obligación procesal, impidiendo un reclamo sobre la misma cosa, aunque las partes estuvieran de acuerdo en reproducirlo. Y en las acciones reales y en las infactus concepta, el efecto consuntivo se producía a través de un exceptio o denuncia de pendencia de la causa. Otro de los principios que se contempla es la autonomía procesal de la víctima. La víctima tiene una participación mayor en el proceso que en el proceso inquisitivo o mixto. Una vez que solicita ser querellante y se la tiene por tal, adquiere la potestad de participar en el proceso penal en forma autónoma. Eso se encuentra en los artículos 33 y 270 del Código. Bueno, para no extenderme voy a la conclusión. Si bien el análisis comparativo se efectuó entre el sistema procesal penal actual y el procedimiento formulario que formaba parte del proceso civil, encontramos caracteres comunes en algunos de los enunciados del artículo 2, a los que se caracterizaban a los trámites de exposición, defensa de los litigantes o de sus auxiliares,
a la producción de la prueba y al dictado de la sentencia en el procedimiento formulario, aunque con diferencias de matices y ajustadas al contexto en que se desenvuelve cada uno de ellos, teniendo en cuenta que la sociedad y el derecho son evolutivos. Porque es cierto que el transcurrir del tiempo hizo que la realidad haya dado lugar a nuevas regulaciones en múltiples aspectos. Por ello, en ocasiones es difícil encontrar rastros romanos, comenzando por la clásica distinción entre el ius publicum y ius privatum. Muchas gracias. Bueno, sí, resumido para... Bueno, muchas gracias, profesora. Continuamos con lo que es la ponencia, la comisión de proceso formulario. Las preguntas las vamos a hacer a continuación de todas las exposiciones con la ayuda del micrófono inalámbrico, me imagino, como estuvimos haciendo en el día de ayer. Continuamos con el profesor Flavio Marcelo Osimani. Él es profesor de Derecho Romano en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la Universidad Católica de La Plata. El tema que nos trae es la interrogación como defensa. Buen día a todos. En principio, lo que corresponde es agradecer a los organizadores, a la recepción tan cálida que han tenido Dino y el equipo. Nos sentimos realmente muy cómodos en este encuentro. Y lo lindo es volvernos a ver en persona. Eso quizás es lo más lindo. Bueno, quiero comentar lo siguiente. Previo a todo proceso judicial, se debe determinar quiénes son, quienes actúan en juicio y en calidad de que lo hacen, ¿sí? Porque fácil es reclamar sobre una situación determinada respecto de algo. Lo difícil es determinar y pautar quién es reclamado en derecho. Desde una época primitiva se trata de evitar, en principio, un proceso que sea innecesario. Por ello las partes acuden al magistrado a introducir en la fase in iure una serie de preguntas para determinar la situación de quien es llevado a derecho y saber si procede contra él o no actuar. Esto es parte de lo que nos da la idea de la practicidad del derecho del pretor, una contraposición de lo que es el derecho tan rígido, tan ritualista, con tantas formalidades que tenía el derecho civil romano, que quizás no rindió en ocasiones los frutos que debía rendir. A tales efectos, se realizan antes del juicio preguntas y respuestas necesarias para plantear quiénes están como partes para resolver una controversia. Todo previamente a todo lo que se conocería como la litis contestatio, para que quede firme o no un juicio o su resolución en el proceso formulario. Claramente de esto queda, por supuesto, expuesto una forma de dilucidar si el accionado participó o no de los hechos alegados ante el magistrado, y si será parte o no del juicio, y por lo tanto esto quizás sería un primer tamiz defensivo para tenerse en cuenta. Dicho de otra manera, las partes quedan vinculadas o no a través de lo que son una serie de preguntas, de interrogaciones. El actor preguntaba delante del magistrado y éste podía admitir o no las preguntas. ¿Qué hacía el llevado ante el juicio? ¿Qué posturas tomaba? ¿Qué podía llegar a contestar o no contestaría? Bueno, lo primero que se me ocurre es que podía contestar, ¿sí? Quizás admitiendo los hechos por los cuales era llevado. Por lo tanto, se produciría una suerte de situación parecida a lo que es una confesión iure, quedando, por supuesto, firme el proceso y, a partir de ahí, quizás
habiendo admitido los hechos, pudiera alegar alguna suerte de qué, y de mejor forma de ponerse a derecho, de pagar, de pautar una manera de terminar con su obligación primogénea. Podía negarse también a responder, quedaría en una situación de indefección, equiparada a lo que es la contumacia, podría hacerlo o no, incluso podía ni siquiera compadecer ante el magistrado en principio, bueno, pero también quizás podía ser llevado por la fuerza. Podía también retasear quizás información perjudicando al actor, pero podía pesar sobre él incluso una acción dada por edicto, una acción de carácter ficticia, dada por el pretor. Y también quizás podía mentir sobre los hechos y respuestas perjudicando al actor. Igualmente, si se inicia el proceso, el demandado queda vinculado a lo que respondió, dado el principio de fides et contra habetur, de Ulpiano 11.1, y se tiene por ciertas las contestaciones y esto por supuesto que lo perjudica. Por ejemplo, respecto de qué versaban las preguntas que se hacían, bueno, respecto de posesiones, de animales, de esclavos, de herencia, y se intentaba que se respondiera verazmente. Respecto de esto tenemos fuentes primarias, como Gallo 2.24, que se refieren a todo lo que es la injurecessio, la res mancipi, res nec mancipi, cuando el pretor pregunta al cedente si tiene algo que decir en contra y en caso de contestar negativamente o guardar silencio, el pretor adjudica la cosa al reclamante. En esto se puede ver claramente que el pretor introdujo en su fórmula la posibilidad de estimar una legitimación del demandado para seguir la demanda o en caso negativo de que el actor busque a otra persona respecto de la cual accionar por los hechos, estableciéndose un primer tamiz probatorio y defensivo, quizás respecto del cuestionado o el reclamado en derecho. Por ello debemos tener en cuenta que las interrogaciones, las preguntas deben ser posibles respecto de los hechos principales y esto se debe traducir ante el amparo de lo que es el derecho también. Tal relevancia probatoria tienen las interrogaciones que serían necesarias que para el actor ganara el juicio, siempre y cuando sobre determinados supuestos se obligara a determinar la calidad del demandado, ya que sin ello no podía accionar. Esto lo vemos, por supuesto, en cuestiones que tienen que ver con la herencia. Comentarios al edicto, libro 22, Ulpiano 11.1.2, el pretor publicó el edicto sobre las preguntas, ad edictum interrogationibus, porque sabía que es difícil al que demanda al dueño o al heredero probar que alguien es heredero o dueño. También lo vemos en comentarios al edicto del libro 27, cuando Paulo en el digesto 11.1.3 dice: muchas veces es difícil la prueba de haberse hecho con la herencia. A su vez, el objeto primogenio de las interrogaciones, como defensas, sería no solamente probar la calidad del demandado como tal, sino la relación directa que tendría con la pretensión del actor, el cual, por caer en un exceso de quizás su petición, provocar una plus petitio, podría favorecer incluso la situación del demandado. ¿Qué pasa respecto a las preguntas y a su valor para probar la calidad y parte y establecer un vínculo procesal? Bueno, las preguntas tienen un efecto vinculante y esto puede estar basado ¿en qué? En la fides.
sobre todo cuando son perjudiciales a los intereses del demandado a responder, a tal punto que en ocasiones puede pedir un tiempo prudencial para responder. Esto lo vemos en Comentarios al Edicto Provincial, libro 3, Gallo 11.1.5, cuando dice, es decir, que el interrogado puede pedir un tiempo para saber si es en todo o en parte heredero contra quien se ejerce una acción, y si hubiera faltado la verdad puede verse perjudicado. Por lo tanto, necesita un tiempo para poder responder y preparar incluso su defensa en la respuesta. Esto mismo nos puede dar un acercamiento a la necesidad de no responder, como cualquier cosa, por supuesto, para no perjudicarse en sí, y no solo no va a responder cualquier cosa, ya que va a tener el tiempo necesario como para poder preparar una respuesta. Además, el requerido a responder que no da una respuesta se expone a ser demandado por la totalidad, como si hubiera negado una situación y encontrarse en una contumacia. Esto lo vemos también en Urpiano 11.1.11.4. ¿Puede no responder quien es demandado, quien es llevado ante el derecho por una suerte de defensa? Esto también surge claramente de quien se pretende llevar a juicio y sostiene una controversia contra otro. Interrogado alguno no está obligado a responder si sobre la herencia sostuviera la controversia movida, para que no se perjudique, o diciendo que es heredero no quede obligado, siempre que haya otro tercero. Bueno, las interrogaciones deben hacerse con justicia, siempre que la equidad lo aconseje al juez. Esto lo vemos en Ulpiano 11.1.21. Y nos lleva, por supuesto, a entender de que quien es llevado ante un determinado proceso o pretendido en un proceso puede incluso defenderse a través de lo que es quizás una excepción por falta de legitimación activa y la defensa sine actiones agit. Existe falta de legitimación pasiva en esto, cuando es la parte demandada la que carece de legitimación para obrar, es decir, cuando las personas han sido demandadas. Las conclusiones, para abreviar. El actor solo podía llevar a juicio al demandado si el pretor le otorgaba en la fórmula la acción. Esto es, si se determina la calidad de quien responde por una demanda. Previo a todo, se busca de manera práctica evitar, por supuesto, la litigiosidad, y en razón de ello se realizaban interrogaciones en las que muchas veces no se determinaba la demanda por resultar difícil acreditarlo o porque el llevado ante el derecho ejercía su primera defensa elaborando cuidadosamente su respuesta, incluso pidiendo ese tiempo de respuesta. Finalmente, sin poderse determinar la calidad de quien se reclama, procede quizás la defensa sine actiones agit, cuya única finalidad sería validar la constitución de la relación procesal. Es decir, no habiendo relación procesal, no se debe responder por un juicio que se pretende imponer por una acción. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, continuamos. Muchas gracias. Invito al otro panel. Bueno, continuamos y invito al que se acerquen al escenario. Muchas gracias, profesora Susana Estrada, profesor Flavio Osimani. Invitamos a acercarse a la profesora Patricia Mora y Raúl Calcaño.